Es economista con experiencia en implementación de proyectos de desarrollo y su valorización en el mercado de carbono. Es coordinador de la plataforma de programas de carbono de la empresa Microsol. Asimismo, es especialista económico y desarrollo local de la ONG Cooper Acción y presidente de la ONG Ruby Sunchis. Adelante, Juan Diego Calisto, con su conferencia de mercado de carbono. Bueno, buenas tardes con todos. Voy a tratar de ajustar un poquitito los tiempos para hacerla breve, pero también concisa, ¿no? Mi presentación hoy día ha habido un amplio debate que es rico. Yo creo que es importante plantearse qué es lo que realmente le corresponde al Perú, cuánto aporta, pero mi presentación va más por el lado de qué es el mercado del carbono y cómo se puede utilizar, ¿no? Porque, como comentaba Jorge, hay que verlo como una oportunidad para el desarrollo realmente. Nosotros, bueno, yo he estado en Microsol, que es una empresa social que valoriza los proyectos sociales en el mercado del carbono, ¿no? El requisito para que entre un proyecto es que sea social. Eso le da otro enfoque, digamos, ¿no? Parte de que si un proyecto contribuye al desarrollo, tenemos que, bajo las metodologías existentes, ver cómo es que contribuye con el ambiente y por lo tanto puede generar estas toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Kioto, bueno, ya se ha hablado también bastante, tiene como año base el 90, hay diferentes maneras de cumplir con los límites, uno de los cuales es el MDL, que es el que nos interesa siempre y cuando nos movamos en el mercado oficial, ¿no? Algo que muchas veces no se toca es la diferencia entre el oficial y voluntario, que ahora la vamos a ver, digamos, a grandes rasgos. Ya se ha comentado también que se ha prolongado Kioto, ¿no? Se ha salido Japón, Rusia, Canadá y digamos de que ahora ya el porcentaje de emisiones que se está cubriendo es el 15%, es muy bajo, ¿no? Entonces sí pierde un poco en sentido Kioto, pero por otro lado es importante que se haya prolongado como para que continúe de alguna manera esta oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad para proyectos sociales a nivel nacional, ¿no? Voy a tocar después el tema de las cocinas mejoradas. Son proyectos sociales que contribuyen tienen un impacto positivo en el desarrollo sostenible, ¿no? Disminuyen las infecciones respiratorias agudas, contribuyen al bienestar de las personas y también pueden generar recursos por los bonos de carbono. Entonces, bueno, el mercado voluntario, la diferencia del oficial es que en el oficial tú tienes un tope que tienes que cumplirlo y tienes maneras para hacerlo. El voluntario no tiene un vínculo, digamos, legal y tú decides, como comentaba Jorge, con la huella de carbono, si es que reduces o no tus emisiones, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes que hacer un evento, el mundial, quieres ser neutral en carbono, claro, teóricamente, compensa todo lo que emite, ¿no? Todos los viajes que hay involucrados para que la gente llegue, después pueden comprar bonos de carbono y estar neutros, no estar como en cero. El mercado del carbono, como les comentaba, está el oficial y el voluntario. Dentro del oficial hay mercados de permisos, ¿no? que se comercian y hay créditos basados en proyectos. Dentro de estos está el MDL, ¿no? Y la implementación conjunta que también se mencionó antes. El MDL es país desarrollado con país en desarrollo, ¿no? Para mí es interesante el MDL por un tema de transferencia de tecnología, porque las energías renovables, por ejemplo, también son una oportunidad de que se transfieran esas tecnologías a comunidades altoandinas que las necesitan. Y por otro lado también sostenibilidad, ¿no? Lo que mencionaba Jorge, de que los proyectos de cocinas mejoradas, nosotros trabajamos con un montón de gobiernos regionales, de ONGs, que solo tenían previsto hacer su proyecto, nada con el monitoreo, ¿no? A lo más a los 6 meses. Y muchas veces se visitaban cocinas que no tenían este sistema, que a los 6 meses o al año ya no funcionaban, ¿no?
Entonces, es una manera también de asegurar que tu proyecto social continúe y que tenga un impacto a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Y por qué le he puesto un círculo al voluntario? Para resaltarlo, porque representa una oportunidad interesante, ¿no? Son menos, después vamos a ver las diferencias, pero son menos tiempos, son menos costos, menos riesgos también desde algún punto de vista. Y ahí en el MDL son los CER, que son como la moneda, digamos, ¿no? Las toneladas. En los voluntarios es el VER. Entonces, particularidades del voluntario es que no está la Convención Marco de las Naciones Unidas. Lo que hace las Naciones Unidas lo hacen otras certificadoras, como es el Gold Standard, como es BCS. Tiempos y costos reducidos, los estudios son un poco más flexibles y está todo el riesgo de Kioto y todo lo que venga después, ¿no? Entonces, hechos del mercado voluntario, del mercado del carbono, en general, ha movido 120 miles de millones en el 2011, creció 10% en comparación con el 2010 y se estima que este año también va a crecer un 10%. Los precios se han disminuido. En el 2010 estaban en 13 y 11 euros. Estas son como las monedas comunes, solo que la primera, el EUA, es de la Comunidad Europea, ¿no? Y ahora están en 6 y 4 euros. Esto hablando del mercado oficial, porque en el voluntario es muy fluctuante. Tú puedes tener un proyecto de energías, por ejemplo, de energías renovables, que puede llegar a un precio de $20 por tonelada, o puedes tener un proyecto de eficiencia energética que puede, si es que tu proyecto es social y tiene un sello como el Gold Standard, que es el caso de las cocinas mejoradas, puede llegar a $10, a $12, a $14. Pero si tú tienes un sello de mala calidad que no te garantiza la sostenibilidad, puede valer 2, 3, 4. Entonces es muy fluctuante, pero interesante porque hace que tus proyectos sean sociales, ¿no? Es un incentivo también bueno. En el 2010, el 29% del mercado ya voluntario fue de red, que bueno, ya después hubo a dar un buen panorama de esto. El 11% de eólica, 6% de deforestación y reforestación y el 2% de eficiencia energética. El estándar que más está en el mercado voluntario es el BCS con 34% y el Gold Standard tiene 8%, ¿no? Que es este sello que les mencionaba de que se garantiza, se distingue por tener un impacto social, ¿no? Son bien minuciosos, tienen... Tú en el mercado del carbono, lo vamos a ver justo en esta, tienes que cumplir ciertos procesos, ¿no? Tienes que demostrar algunas cosas. Y la principal, desde el punto de vista del Gold Standard, es que, aparte obviamente de que contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero, es que contribuye al desarrollo sostenible también. Y bueno, ahora viendo el proceso, eso es lo que se tiene que, para poder entender de qué hablamos del mercado del carbono, ¿no? Porque muchas veces es un tema un poco gaseoso, que lo escuchamos, pero no lo podemos aterrizar, ¿no? Ya, yo tengo un proyecto, ¿qué es lo que quiero hacer? Hay una formulación de documentos que son complejos, hay metodologías, todo proyecto tiene que encajar con una metodología. Dentro de cada sector, ¿no? Y cada proyecto específico hay diferentes metodologías para utilizar. Con cocinas mejoradas, por ejemplo, hay más de 4 metodologías, tú tienes que escoger de acuerdo a la realidad cuál es la que se ajusta. Mismos rellenos sanitarios, ¿no? Hay una metodología que solamente implica el quemar el metano, hay otra metodología que ya implica utilizar esa energía, ¿no? como combustible, digamos, y eso también genera más bonos de carbono. Entonces es un tema que implica también cierta especialización, ¿no? Es difícil de que en algunos gobiernos locales hayan especialistas de que puedan saber qué metodología utilizar. Esa es una pata que cojea un poco. La consulta de las partes implica la participación de la sociedad civil, ¿no? Transmitirles el proyecto y que comenten un poco y aporten lo que ellos creen que se debería incorporar al monitoreo del proyecto. Se tiene que contratar un consultor que esté en las partes azules, un consultor acreditado por las Naciones Unidas, que lo que hace es, tú presentas un proyecto y él viene y ve tu proyecto, ve tu metodología, y si es que es coherente, te lo valida, ¿no? Y el mercado oficial ya puede hacer el monitoreo, que por ejemplo, con cocinas mejoradas, con la metodología que se trabaja en el Perú para vincularlo con el mercado del carbono, básicamente es pesaje de leña, ¿no? Tú comparas cuánto usabas con una cocina tradicional, cuánto usas con la cocina mejorada y el ahorro se da por ese lado.
se puede dar también con un monitoreo más exhaustivo, pero no está la tecnología acá, ¿no? En México, por ejemplo, sí